Buenas tardes, mi nombre es Carlos Agüero. Vamos a explicar brevemente las conclusiones correspondientes a la materia de medios de transmisión correspondiente a los laboratorios, desde el laboratorio número 1 hasta el laboratorio número 5. Empezando esto, vamos a hablar un poquito brevemente sobre los puentes reflectorios, los patrones de radiación, la conversión y transformación de impedancia, tanto los generadores, radiofrecuencia, los puentes de radiofrecuencia también, un poquito de todo. Vamos a empezar con la práctica sobre la utilización de los campos refractorios. Esta práctica más o menos nos habla sobre los puentes refractorios, en qué frecuencias trabaja, sobre 2 GHz a 2 MHz de frecuencia. Son puentes que nos van a ayudar a nosotros a verificar una onda y el espectro de onda que puede haber en una señal, identificar unos problemas, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a observar y cómo trabajan esos filtros que nosotros utilicemos. Lo mismo que más adelante les voy a exponer sobre las tarjetas ranuradas o las líneas ranuradas, en otra manera de llamarlo, y cómo todo se va conjugando. Por otro lado, los puentes refractorios, vamos a hablar un poquito también un poquito sobre las atenuaciones, el uso del osciloscopio. Recordar idealmente que esta práctica en nombre del osciloscopio, el analógico. ¿Por qué? Porque el analógico, el analógico te da algo que el digital no te da, a pesar de que el digital te brinda muchas cosas como la facilidad, accesibilidad y mayor fluidez de resultados, no te da la precisión de la que queremos que nos da un analógico a la hora de verificar un espectro o verificar de manera más detallada una señal, mejor dicho de esa forma. Ahora, empezando con las líneas ranuradas, así como fue los puentes refractorios, estos nos ayudan a identificar ciertos espectros, o de ciertas maneras, cómo se comportan los generadores de radiofrecuencia, nuestros filtros pasa bajo, pasa alto, pasa banda, aquellos filtros que podamos observar. También no lo nombra mucho en la práctica, pero también cabe destacar que cuando nosotros trabajamos con frecuencias, con ondas, con unos medios, también vamos a trabajar lo que son, puede ser que nos topemos un armónico también y tengamos que ponerlos en el espectro, tomando en cuenta que los armónicos lo que nos dice es que una señal cuadrada está fundamentada en muchas señales senoidales de otra manera, y está la forma. Por lo tanto, para no indagar en esta y en los teoremas de Fourier, mayormente esto es lo que nos dice. Luego de esto habla un poco sobre algunos ejercicios sobre cálculo de impedancia y atenuaciones, que estas se pierden. Ya, antes de llegar e indagar en esto, vamos a destacar una cosa que pasa en esta práctica. Las atenuaciones, las pérdidas de potencia, todas estas cosas son muy importantes, ya que cuando nosotros propagamos, una señal se propaga mediante el vacío, mediante el aire, mediante cualquier medio de transmisión. Esta señal pierde potencia, pierde tensión. Al perder potencia, indistintamente va a perder tensión y corriente. Muchas cosas que pasan aquí, y es porque existe atenuación de cables, existe pérdida o atenuación, ya sea por el medio que se propaga. Muchas maneras y muchos diversos factores que nos van a alterar nuestra señal. Para eso existen diversos, vamos a decirlo de una manera, distintos componentes o equipos que nos ayudan a identificar esto, como es el caso de estas anteriormente nombradas. Por lo tanto, cuando vayamos a destacar una atenuación de señal, hay que saber que esto se refiere a una pérdida total de potencia a una señal que fue transmitido, que generalmente tenía esta potencia al comienzo, pero a la hora de ser recibido mediante ese medio, esta se perdió. Ahora llegamos a las prácticas, creo que no me equivoco, creo que es la 4, que es la transformación de impedancia. Esta nos habla sobre las líneas bifilares.
al de llamar una línea bifilar, y bifilar es que básicamente son dos líneas, una paralela a la otra, que conduce a algo, que va a conducir, y puede decirse, estas tienen una impedancia, la atenuación va a depender en sí. ¿Qué pasa? Que cuando son dos líneas paralelas, esta va a generar un campo, aunque no se vea de cierta manera, esta genera un campo ya que son dos conductores, por lo tanto se va a generar un campo magnético, un campo eléctrico y muchas diversas cosas. Por lo tanto hay que tener en cuenta el dieléctrico del material del que se está trabajando. Puede ser cobre, puede ser bronce, yo no sé realmente, puede ser diversos materiales. Por lo tanto siempre hay que tener esa constante dieléctrica a la hora de trabajar con esa manera, y esto va a alterar sobre todo nuestros resultados, nuestra impedancia a restringir por lo tanto esa corriente. Si estamos hablando de eso, y indistintamente en los medios, las antenas, también el material es muy importante, ya que uno de diferentes casos, uno puede ejercer mayor amplitud o mayor frecuencia, otro va a ejercer menos. Bueno, esto ya voy a indagar un poquito cuando hablemos de las antenas espirales y otro tipo de antenas en los patrones de radiación. Cuando hablamos también de líneas bifilares, transformaciones de impedancia, también hablamos de transformación de generadores, o cómo afecta, mejor dicho, una impedancia, algo. Ya nosotros anteriormente ya conocimos lo que es un potenciómetro. Un potenciómetro básicamente está constituido por no diría transformador de impedancia, pero es algo que te transforma en sí o te regula el voltaje, la tensión de cierta manera. Por lo tanto, este transformador lo que quiero indagar en esta práctica es que hay distintas maneras de transformar o verificar una impedancia, cómo quieres que funcione esta, y en sí, cómo tú la quieres controlar para que llegue a un medio y se transmita de cierta manera con mayor fluidez, dependiendo de qué es lo que quieres tú, qué es lo que quieres alcanzar tú con esto. Por otro lado, ya llegando a los patrones de radiación, la última práctica, lo que se pudo entender o lo que se pudo concluir es cómo trabajan esto, cómo nosotros como ingenieros en telecomunicaciones entendemos que el vacío o el aire, como se dijo en la práctica, nosotros lo consideramos como un medio de transmisión, ya sea un medio de transmisión la cual se recibe mediante una antena y se quiere propagar mediante la misma. Hay distintos tipos de antenas para no indagar esto. ¿Qué quiero decir yo con esto? Existen diversas ramas que no consideran el aire como un medio de transmisión, ya que es algo intangible, ya que es algo que nosotros no podemos tocar, pero nosotros consideramos esto como medio de transmisión, debido a que sí, el aire te transporta señales. Estas señales es cierto que pueden llegar atenuadas, pero para eso hay diversos equipos que las detectan, las pueden identificar y las pueden convertir. Por lo tanto, nosotros en ese caso consideramos y trabajamos mediante dichas señales, recordando que el aire como tal utiliza la velocidad o la constante de la velocidad de la luz de Einstein, que creo que es 3 por 10 a la 9. Estamos hablando de 300 millones de metros sobre segundo, creo. ¿Sí? 300 millones de metros sobre segundo, exactamente. Nosotros consideramos eso sobre la velocidad de la luz al estudio de una onda, al estudiar la longitud de onda y una frecuencia de la misma. Consideramos esto como un medio, el aire. Por lo tanto, su constante de velocidad sigue siendo esa a la hora de tomar el medio o el vacío como un medio de propagación. Por otro lado, vamos a indagar un poquito sobre las antenas, que se quiere, a qué nos queremos referir sobre el uso de las antenas, ya que existen diversos tipos de antenas. Unos sirven para tener mayor amplitud de frecuencia, otros sirven para trabajar en un tipo de frecuencia determinada. Recordar que
existen diversos tipos de ondas electromagnéticas, cómo se dividen mediante la frecuencia que tenga o por decirle, rango de frecuencia que se maneja, ya sea microondas, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todas estas ondas electromagnéticas tienen un rango de frecuencia en las cuales trabajan. Por lo tanto, dicho esto, también tienen ciertas antenas que son más adecuadas para trabajar en ellas. Unas propagan más ampliamente, unas tienen un radio de trabajo mayor a otras, dependiendo del trabajo que se quiere realizar o dependiendo de la onda que se quiere transmitir adecuadamente a algún sitio o a alguna antena repetidora, yo no sé. Pero mayormente es entender esto, cómo funcionan los campos electromagnéticos a partir de esto. Especialmente vamos a hablar sobre la antena espiral. La antena espiral es básicamente una antena, como lo vemos, se ha visto varias veces, una antena cuyo radio tiene cierto radio de trabajo y ese radio tiene cierto material conductor, los cuales generan un campo, los cuales reciben ciertas frecuencias. Por lo tanto, tiene un rango de frecuencias o un uso diferente a lo que pueden tener distintas antenas. Con todo esto, bueno, me despido, que tengan una feliz tarde.